Hoy nos metemos de lleno en una historia que de verdad parece sacada de un guión. Totalmente. Tenemos la transcripción de un análisis en vivo sobre las acciones de Nvidia, que se siente, no sé, como la crónica de una pelea de boxeo. Es una analogía perfecta, de hecho. En una esquina tienes al campeón del mercado, Nvidia, con unas noticias de ganancias espectaculares. El favorito de todos. Y en la otra, un pequeñísimo patrón en un gráfico que casi nadie estaba mirando. La idea es desglosar la estrategia de un analista que fue contra toda esa euforia. Para entender por qué a veces la psicología le gana a los titulares. Exacto. Y es que el contexto era fascinante. La fuente nos sitúa justo en el pico de la euforia, pero hay que recordar algo que pasó justo antes. Nvidia había hecho un split de acciones de 10-1. ¿Cierto? Para hacerla más accesible. Exacto. La acción pasó de costar más de $1,000 a cerca de 100. O sea, de repente muchísima más gente podía comprarla. La mesa estaba servida para el drama. Y entonces llegó el catalizador, el reporte de ganancias. Y fue una explosión. Uf. Superaron las expectativas por $700 millones. Una locura. Con esos números, la expectativa general del mercado era obvia, ¿no? Una sola. Que la acción se fuera a la luna. Pero aquí es donde la fuente muestra la gran diferencia entre el aficionado y el profesional. ¿Qué pasó? Que el analista dice, cuidado, Upa, califica el comprar en ese momento como una reacción emocional de principiante. fuerte. ¿Pero por qué? Si los números eran tan buenos. Porque para los profesionales, esas buenas noticias ya estaban, como se dice, descontadas. O sea, ya se lo esperaban. Claro, el precio ya reflejaba esa expectativa. Lo que ellos buscaban no era la foto del pasado, sino la guía a futuro. Entiendo. Y de hecho, esa frialdad del analista parece que venía de una duda más profunda sobre todo el boom de la inteligencia artificial. Sí, la fuente menciona una teoría muy interesante. La llama la máquina de hacer dinero de la IA. Suena a conspiración. Suena, pero es intrigante. Describe un posible circuito cerrado de capital. ¿Cómo funcionaría eso? A ver, la idea es esta. Microsoft invierte en OpenAI. Ok. OpenAI usa esa plata para pagarle a Microsoft por sus servicios en la nube. El dinero vuelve. Exacto. Y con esas ganancias, Microsoft le compra chips a Nvidia. Y para cerrar el círculo, Nvidia invierte en las mismas startups de IA que después le compran sus chips. ¡Wow! O sea que es el mismo dinero dando vueltas, inflando las cifras de todos. Esa es la pregunta que plantea. ¿Es crecimiento real, genuino? ¿O es una especie de burbuja que se está inflando a sí misma? Es una duda muy potente. Sin duda. Y lo más fascinante es que el analista, con esa duda de fondo, no se quedó en la teoría, sino que se fue a lo más básico, un gráfico. Y ahí encontró algo que contradecía toda esa euforia. ¿Qué vio? Un patrón de máximos inferiores. ¿Qué significa eso? Que a pesar de las buenas noticias, cada vez que la acción intentaba subir, su nuevo pico era un poquito más bajo que el anterior. ¿Como un corredor que se empieza a cansar? Esa es la analogía que usa, exactamente esa. Un corredor que parece fuerte, pero que en cada sprint se queda sin aire un poco antes. ¿Y su estrategia se basó solo en eso? ¿En ese patrón contra un reporte de 700 millones? Por eso fue tan audaz. Y su táctica súper inusual. En la apertura del mercado, puso una orden de compra y una de venta en corto, al mismo tiempo. Espera, ¿cómo? ¿Apostó a que subía y a que bajaba a la vez? No exactamente. Estaba apostando a la volatilidad. Básicamente decía, no sé para dónde va a ir, pero estoy seguro de que se va a mover de forma explosiva. Una apuesta a la locura del momento. Justo. ¿Y el resultado? Fue un knockout. La acción intentó subir, falló y se desplomó. Borró toda la euforia inicial y más. La posición en corto fue la ganadora. Increíble. Y hubo una confirmación técnica final, que fue como la cereza del pastel. ¿Cuál? El promedio móvil de 20 periodos, la EMA 20. Pensemos en eso como el precio promedio de las últimas sesiones. Ok, una línea en el gráfico. Una línea que la fuente describe como un techo invisible. Cada vez que el precio la tocaba, rebotaba para abajo. Confirmaba que los vendedores tenían el control, sin importar las noticias. ¡Qué locura! Entonces, para resumir, una noticia espectacular que fue una trampa. Para los más entusiastas, sí. Una teoría, inquietante, sobre cómo circula el dinero en el sector de la IA. Que deja mucho en qué pensar. Y un análisis técnico frío y calculador, que le ganó la partida a la euforia de todo el mundo. Si conectamos todo, esta historia nos muestra cómo la estructura del mercado y la psicología, que se ven en un gráfico, pueden pesar mucho más que un reporte de ganancias de ensueño. Totalmente. Y esto, pues, nos deja con una pregunta final para reflexionar. En un mercado tan movido por estas grandes narrativas,
¿Qué importa más al final del día? ¿La solidez de los números o la psicología del miedo y la codicia que se dibuja en una pantalla?